Hola, soy César Martínez de su canal Excelentemente y hoy les tengo como ejercicio el cálculo de los tokens cuando tú tienes un agente de inteligencia artificial. Obviamente todavía sigue siendo no tan preciso como uno quisiera, pero está la formulación de cómo se calcula según modelo. Yo hice la consulta con la misma inteligencia artificial a través del chat con Claude y pregunté puntualmente porque me interesaba la gente Opus 4.8 y digamos también quiero saber para cuánto me alcanza y qué modelo es el que más me conviene. Cuando hablo de qué modelo me refiero a que yo puedo pagar una mensualidad. Por ejemplo, aquí para Claude hay una mensualidad miremos acá, de $17. Y puedo hacer el uso de cualquier modelo. En ese caso, pregunté por el uso de Sonnet 4.6 y de Opus 4.8. Opus 4.8 es el modelo más actualizado, pero lo que me responde la IA es que este modelo no tiene mucha diferencia con respecto al anterior, que es el Sonnet 4.6, y que entrega de un 97 a un 99 de calidad con respecto al Opus. Eso es un porcentaje realmente muy alto versus el consumo en términos de tokens. Básicamente me dice que para la tarea de código aproximadamente consume el 40% menos. Eso es un rendimiento bestial y una velocidad de más del 17% más. El Opus en ese caso es más costoso, tiene menos rendimiento y sucede porque hace más llamadas, es decir, hace más verificaciones. Y en términos generales, lo que nos dice la IA es que es suficiente con el Sonnet 4.6 para trabajar con un agente de inteligencia artificial al interior de Excel. Y lo que les tengo aquí, bueno, el ejercicio es un ejercicio sencillo de separación de columnas, que fue lo que yo hice. Solicité sobre el chat, o sea, no estoy trabajando con agentes, simplemente voy a hacer un ejemplo de una funcionalidad que deberíamos saber si queremos trabajar con agentes de inteligencia artificial o con la inteligencia artificial desde un chat. Entonces le pedí que me diera unos cálculos, una tabla con unos cálculos del consumo de tokens, el valor unitario y cuántos créditos podría yo necesitar. Y me dio esta tabla. A veces el chat te da una tabla que cuando lo pegas en el Excel o te da una hoja de cálculo que cuando lo abres estás perfectamente separadas las columnas, pero a veces, como en esta situación, tú copias la tabla y al pegarla en el Excel solamente te queda copiada en la primera columna, como sucede acá. Por cuanto la labor que tú tendrías que hacer, aunque no siempre sucede que tengas que hacerlo, pero es necesario que aprendas a hacerlo, es separar las columnas de la información. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en la primera columna está toda la información que nosotros le solicitamos, es decir, toda la información que nos suministró el chat de la IA. Y que en las siguientes columnas, como puedes ver, está en cero por cuanto tengo que separar las columnas. Y que las columnas están separadas por coma, fíjate, están separadas por coma. Yo puedo hacer esa separación de varias maneras. Si quisiera, podría hacerlo fácilmente con la función dividir texto. Simplemente la función dividir texto me pide como argumento un texto que podría ser una celda y un delimitador de columnas que, como ya sabemos, es la coma. Voy a darle aquí como texto la celda. No le voy a dar el rango completo porque si le doy el rango completo me va a tomar solamente la primera palabra. Entonces voy a darlo por celda y luego copio el resto de las celdas. Entonces doy como referencia la celda, punto y coma, y el delimitador entre comillas es la coma. Cierro el paréntesis de dividir texto y la tengo. Si la copio en el mismo número de celdas de filas que tengo acá, pues tengo ya la separación. Lo siguiente que podría yo hacer es marcar el rango con el mouse completo de lo que hice, copiarlo, control C y volverlo a pegar, control shift V, para que me quede como valor y empezar a transformarlo para que los cálculos me den.
Es decir, empezar a transformarlo es identificar primero que esto está como texto y no como número. Igual ¿por qué? Porque está recostado hacia la izquierda de la celda y que estos valores, por una parte, está entre comillas. La comilla básicamente permite mostrar la fórmula, pero la fórmula no opera, entre otras cosas que pueden encontrarse ahí, como por ejemplo acá, que está como separador de decimales, el punto, y en mi computador es la coma. Bueno, esa sería una de las formas de hacerlo, y eso lo haríamos celda por celda. También lo puedo hacer, voy a borrar acá, también lo puedo hacer utilizando la función dividir texto, pero anidada dentro de la función unir cadenas. Voy a mostrarles cómo. Igual, unir cadenas. En unir cadenas voy a unirla con un delimitador. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir cada una de las filas que tengo en el origen a través de un delimitador y voy a hacerlo a través de una barra. Es decir, voy a tomar el delimitador entre comillas al 124, traigo este delimitador, cierro comillas y punto y coma. Tengo el delimitador que es el que me va a unir las filas. Ignorar las celdas vacías, no, voy a tenerlas en cuenta, falso, punto y coma. Y el texto pues es el rango de valores que yo tengo acá. Como resultado, ¿qué es lo que me va a dar? Que me va a unir cadenas concatenadas a través de esta barra de fila por fila en una sola celda. Si doy enter, tengo todos los valores y fíjense que donde yo me encuentre la barra, tiene que estar la diferencia de celda. Aquí en fórmula, después de fórmula, créditos, aquí hay una barra. Esta barra que ustedes ven aquí es la barra que está separando cada una de las filas. Y ya con esto, teniendo esto en una sola celda, ahora sí puedo a través de dividir texto, envolver esta función en dividir texto. El texto claramente es esta función, punto y coma, y separarlo por columnas. La columna es la coma, el separador, punto y coma, y el separador de filas, como que fue el mismo con el que unimos, es el de la barra. Es al 124 y cierro. Y ahí lo tenemos. Haríamos lo mismo, copiar este rango, volverlo a pegar como valor y empezar a trabajar cada uno de estas referencias, cambiar las referencias porque tenemos las referencias de la parte superior y para que se puedan hacer los cálculos. Cambiar las referencias significa que el B2 ya no sería B2 sino en este caso B11 y así sucesivamente. Esto me tomaría un tiempo y la última opción, que es la que vamos a seguir, voy a borrar acá. Vamos a directamente sobre esta columna, que es la que vamos a dividir, nos vamos aquí a datos y en el grupo de comandos de herramientas de datos vamos a texto en columna. Texto en columna nos da la opción de dividir los archivos por, en este caso, un separador que va a ser la coma. Ya sabemos que el separador de las columnas es la coma, damos clic sobre coma. Luego, bueno, me devuelvo aquí para que quede claro, delimitados, doy clic en delimitados, siguiente, coma, siguiente, y ya al finalizar tengo separado por columnas, tal cual y como yo quería. Aquí hay una diferencia y es que aquí ya me tomó el valor, los valores como numéricos por esta columna. ¿Y cómo lo compruebo? Primero porque está recostado hacia la derecha de las celdas y segundo porque si yo veo aquí en esta parte me va sumando en la medida que yo voy desplazando el rango sobre las celdas, voy marcando el rango sobre las celdas. Ahora lo que tendría que hacer aquí es sumar. Puedo yo directamente darle un Alt Shift igual para sumar, Enter y sumar aquí. Aquí tengo un problema y fíjense que estos dos valores corresponden a entrada en caché y escritura en caché. Están hacia la izquierda de la celda, lo cual significa que la ve como texto y si veo aquí me está contando las celdas o el contenido de las celdas, pero no me está sumando. Yo quiero que me sume y es porque como separador de decimal tengo el punto en lugar de la coma, que es el separador de mi computador. Lo mismo haría yo acá. Cambio la coma, el punto por la coma. No lo hago con mayores funciones porque son solamente dos celdas y eso se parece mucho a cuando mientras sacamos la hoja de cálculo
otra persona ya me ha hecho los cálculos con una calculadora o mentalmente. Aquí no hay necesidad, directamente hago el reemplazo y así lo hacemos. Luego hacemos la correspondiente suma, entonces igual, suma, abro paréntesis y defino el rango de la suma y cierro. Suma 94. Y aquí, fíjense que solamente tendría yo que quitar esta comilla. Con la comilla puedo ver la fórmula. Si quito la comilla, la fórmula ya empieza a operar sobre las referencias que ya están dadas. Cuando el chat de la IA me da la respuesta de la tabla, casi siempre asume que empieza desde la A1, desde la referencia de la celda A1, y a partir de ahí genera las referencias. Por eso cuando yo copio la tabla, lo ideal es hacerlo desde la celda A1. Y aquí perfectamente ya, sin hacer mayor cosa, me salen las referencias. Lo único que tengo que hacer en este caso es eliminar la comilla de cada una de las celdas y ya tengo la operación sin ningún problema. Aquí tengo un problema porque la fórmula que me dio el chat me da una función que no existe en Excel, por lo menos en mi idioma, que es español, y no es sum sino suma. Si le doy suma ya me funciona, es decir, ya tengo un costo por dólar de un total de 1.37475. Y si quiero contabilizar los créditos, lo mismo, tendría yo simplemente que quitar estas comillas. Quitamos estas comillas. Bueno, aquí está pasando algo, y es que voy a devolverme. ZZZ. Fíjense que tenemos un 0.01. Ahí hay un error porque es coma. Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar, quitar las comillas y reemplazar el punto por la coma. Y así lo hacemos en la siguiente celda. Son solo 4, por cuanto lo voy a hacer manualmente. Esto, cuando son hartos datos, lo podemos hacer con un buscar y reemplazar. Ya les indico cómo opera el buscar y reemplazar. Ya terminamos de reemplazar este con la coma. Y aquí hacemos la suma, quitamos la comilla y le ponemos la A de suma y ya nos queda sumado. El buscar y reemplazar es que yo le doy control B y en reemplazar, vemos acá, si yo estaba buscando un punto, le doy buscar un punto y reemplazar con qué, lo reemplazo con la coma, y aquí reemplazo todos o reemplazo valor celda por celda, valor por valor. Ya no lo hicimos así, lo hicimos manualmente. Entonces, solamente por dejarles el dato de cómo podríamos reemplazarlo más rápido. Voy a dejar estos valores, estas últimas 3 columnas, con 2 decimales, y me voy a centrar en analizar esta columna, no el total, los valores del total, que son los valores de la tarifa en dólares. Este es importante. Voy a la pestaña de inicio, vamos a darle un formato condicional con escala de calor, para verificar cuáles son los datos más altos. Fíjate que el 75 es el más alto. Voy a explicar qué significa cada uno rápidamente. El concepto de entrada es la solicitud que tú haces, eso consume este valor de dólares representados en tokens. Eso es 15 dividido un millón de dólares, y eso se multiplica por el número de tokens. Luego está el valor de la salida. Ese valor es el más alto y es básicamente el que te arroja como respuesta una vez tú le has hecho la pregunta. Y estos dos valores son valores de contexto. Este, que es el de la entrada de caché, tener en cuenta lo que le preguntaste para darte luego una respuesta. Y escritura de caché, mírate que también tiene un costo, y es que básicamente lo que tú preguntaste inicialmente, el procesamiento que requiere el guardarlo en la memoria. Esto es básicamente lo que significa, y estos son los créditos que nos dan estos consumos en tokens. Yo creo que esto es lo que alcanzamos ya a hacer como ejercicio. Ya con esto podríamos dar como terminado el tutorial. Gracias, chao. Por favor, suscríbanse si les interesa el contenido. Chao.